Iglesia, buenas noches. Hablaba con los pastores el fin de semana y les decía, somos mucho más gozosos nosotros, el hecho de poder estar, compartir, y como decía el pastor Víctor, unos pastores amigos, nos conocemos hace muchísimo tiempo, siempre fueron de mucha bendición para nuestras vidas, y el hecho de que cuando entramos aquí el día viernes, sentimos que esta era nuestra casa. Sentimos el ambiente de familia, sentimos que este era nuestro lugar. Y voy a tomarme 5 minutitos antes de comenzar con la palabra. Quiero presentar a mi familia, la más hermosa, con todo el respeto que se merece. Mi esposa Rosa, quien me acompaña, quien ora, quien bendice nuestra familia siempre. Mi hijo Francisco, quien compartió con nosotros también el día sábado aquí la palabra. Mi hijo Bruno, que le sigue. Y si nosotros miramos los papeles, en los papeles el documento dice que es nuestra sobrina, pero el Señor dice que es nuestra hija. Lara, quien nos acompaña también aquí. Nosotros, el hecho de estar gozosos, ¿por qué? Porque pudimos servir a Cristo este fin de semana en otro lugar que no sea nuestra casa, pero la sentimos como la nuestra, pero lo hicimos en familia. Que podamos estar como familia sirviendo y orando. Hice un amigo el viernes. ¿Dónde está mi amigo? Ah, se fue. Víctor. No, Víctor, Darío. Darío, mi nuevo amigo que me llevo de acá. Y ¿por qué hice? Cuando yo lo vi a Darío, automáticamente fui a abrazar a su familia, a estar. Víctor hacía mención también el hecho de que nosotros trabajamos para la comunidad. Nosotros, aparte de ser pastores de una congregación, mi señora y yo y mi hijo somos productores de seguros. Tenemos nuestra actividad paralela, pero también nosotros tenemos una fundación donde trabajamos con niños con discapacidad. Nosotros empezamos trabajando con niños que tenían el diagnóstico de autismo y luego el Señor abrió las puertas y dijo, tienen que venir todos los que golpean la puerta, nosotros les tenemos que abrir. Cuando nuestro hijo Bruno, que tiene 17 años, cuando tenía 2 años y medio, el médico le diagnosticó que tenía un grado de autismo. Imagínense, hace 15 años atrás, en un pueblo en el interior del Chaco, ¿qué hacemos? Y la gran pregunta que teníamos todos nosotros como familia es decir, Señor, nosotros te estamos sirviendo. Nosotros te estamos sirviendo y tenemos un hijo que nos diagnostican autismo y no sabemos para dónde disparar. Durante mucho tiempo nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Qué hicimos, Señor? Y entendimos que no era por qué, sino que era para qué. ¿Para qué? Cuando nosotros pudimos sanar nuestro corazón, dijimos, lo que nosotros pasamos y transitamos, nadie más lo tiene que hacer. Entonces, cuando nosotros pudimos caminar por ese camino y nos encontrábamos con familias que le diagnosticaban y decían, vayan a aquella iglesia. Y nosotros nos caracterizamos por ser la única iglesia en nuestra localidad que trabaja con chicos con discapacidad. Tienen su lugar y tienen su privilegio, tienen su espacio. Y las familias, tenemos un eslogan con las familias. Que vos no le podés explicar a alguien lo que es sentir un dolor de muela si nunca tuviste un dolor de muela. Vos no podés consolar a alguien o explicarle a alguien lo que significa un dolor de muela si a vos nunca te dolió la muela. Entonces nosotros sentimos y entendimos que todo ese camino que nosotros lo hicimos fue para que Dios pueda sanar. Hoy estamos comenzando el año número 8 del ministerio, hace 8 años que estamos, y le puedo decir que hay familias que van todos los sábados
a las reuniones que tenemos del Club de Campeones, porque nosotros les cambiamos el nombre. Para nosotros son campeones. Nosotros tenemos un club de campeones. Y entonces cada familia van. Y siempre hacemos lo mismo cuando vienen familias nuevas. Sentamos las familias que están desde el primer año, una punta de la mesa y la otra. Las que vienen por primera vez lo único que hacen es llorar. Lloran. Y las que están de la otra punta se ríen, hablan, dicen. Entonces eso es el síntoma de que Dios sanó el corazón. Lo primero que hice el viernes cuando terminé de compartir la reunión de matrimonio, me bajé y fui, abracé a esa familia, la familia de Darío 1 y Darío 2, a su esposa. Y lo más lógico es que alguien se levante y diga, vamos a orar por Darío. Yo le digo, no oren por Darío. Pero ¿cómo no vamos a orar por Darío? No oren por Darío. Pero si Darío tiene un diagnóstico, ¿cómo no vamos a orar? No quiero que oren por Darío, quiero que oren por los padres. De Darío se encarga el Señor. A Darío lo cubre Dios. El camino de Darío lo está marcando el Señor. Yo invito a los padres que se pongan de pie, a ellos. Yo necesito 7 valientes. 7 valientes. Valientes. Necesito 7, pero valientes. 7 valientes. Bien, gloria a Dios. Para vos hay algo. No te vayas. 7 valientes, aquí por favor. Pasen. Gloria a Dios. Pónganse aquí ustedes de frente a ellos. ¿2, 4, 6? Necesito un valiente. 7, gloria a Dios. Bien, pero ese va a ser el más poderoso. Es el que tiene la puntería con la onda. Ustedes están bien armados, pero él trae la polenta. Él viene el ungido. Yo necesito que un día en la semana, durante 2 meses, ustedes estén orando, ayunando, intercediendo por la vida de ellos. Dios va a cambiar el semblante de tu cara. Dios va a sanar tu corazón. Dios va a abrir un camino nuevo. Y Dios te va a dar la fortaleza. Y Dios te va a dar la seguridad de que tu hijo tiene un Dios que lo guarda, que lo cuida y tiene un propósito. Un propósito. Amén. Un día a la semana ustedes van a mandarle mensajes, ustedes los van a bendecir, ustedes van a orar, ustedes se van a hacer quien van a estar clamando por la vida de ellos. Amén. Acá hay una familia que se está levantando. Acá hay una familia que se está levantando. Y acá hay una iglesia que va a abrir las puertas. Acá va a haber una iglesia que va a abrir las puertas espiritualmente. ¿Por qué? Porque se van a levantar y vamos a empezar a ver las necesidades. Y vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a interceder. Padre Santo, en este momento, Señor, yo te quiero dar gracias por cada valiente, Señor, por cada varón, Señor, que hoy se levantó, Señor, aquí en este lugar, Señor, a clamar, interceder en el nombre glorioso de Jesús. Padre Santo, en este momento, Señor, yo quiero bendecir la vida de cada uno de ellos. Oro por este David, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ellos van a soltar palabras, Señor, ellos van a clamar. Tú lo vas a inquietar a la madrugada, Señor. Tú lo vas a inquietar en todo momento, Señor. A clamar por la vida, Señor, de esta familia, Señor. Esta familia, Señor, se va a llenar de luz. Se va a llenar de luz. Y ellos, a su vez, van a ser de bendición
para muchísimas familias, Señor. Ellos conocen las necesidades. Ellos conocen lo que es sentir un dolor de muela en el nombre poderoso de Jesús. Quizás nosotros con nuestros ojos humanos estamos viendo imperfecciones, pero Dios ve la gloria derramada sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Bendigo cada varón que tomó este desafío, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, varones. Gracias, Señor. David. Wow. Quiero hablar y compartir lo que dice la palabra y quiero hablar de Simón. Y muchos de nosotros quizás podemos decir quién es Simón, ¿no? Simón, el que fue transformado por el Señor, que luego fue llamado Pedro. Ahora, si nosotros ponemos, ¿dónde está mi? Mira este. Gracias, Señor. La Biblia dice en San Juan, capítulo 1, versículo 42, dice la palabra, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, nosotros si leemos el versículo, quizás podemos decir que ahí vino un señor llamado Simón, se presentó delante de Jesús y Jesús le cambia el nombre. Pero si yo me vengo para atrás, si yo retrocedo y empiezo a leer todo el capítulo de Juan, si empiezo a interiorizarme, puedo ver que en el capítulo 1 de Juan había una persona que se llamaba Andrés, que era hermano de Simón, que era seguidor de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Era aquel que venía abriendo camino, aquel que venía anunciando que llegaba el Mesías. Entonces un día estando Andrés al lado de Juan, dice Juan, suelta la palabra y dice, ahí va el Cordero de Dios. Andrés dice que ni lo duda y empieza a seguirlo a Jesús. Y cuando lo sigue a Jesús, ¿qué dice? Jesús, ¿a dónde vas? ¿Para qué me seguís? Señor, quiero ver dónde vives, qué haces. Jesús permite que ellos lo sigan. En una versión de la Biblia dice que era alrededor de las 4 de la tarde. Andrés va y pasa el día con Jesús. Pero al otro día de haber pasado y experimentado, haber estado con el maestro, dice que lo primero que hace es se va a buscar a su hermano Simón y le dice, Simón, yo conocí al maestro. Conocí al maestro. Vení conmigo. Yo te quiero llevar a presentar al maestro. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando conocimos a Cristo fuimos a buscar a alguien y le dijimos, Señor, vení, yo quiero que conozcas a quien yo conocí? A Pedro le cambia la vida el hecho de que su hermano no se quedó con el hecho de que había conocido a Cristo. Dijo, muchas veces nosotros estamos peleando por bendiciones para nosotros, queremos para nosotros. Y Andrés dijo, pasé el día con el maestro y yo quiero que lo que yo tengo, lo tenga mi hermano. Lo que yo tengo, lo tenga mi vecino. Lo que yo tengo, que caiga en mi familia. En el versículo 42 dice que llega Simón y le dice, y le trajo a Jesús, y mirándole, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Pero ahora hay una gran diferencia, hay un gran espacio, hay una gran distancia entre el Simón de la realidad y el Pedro que el Señor le cambia el nombre.
Simón sigue siendo Simón. Un simple pescador común y corriente, llenos de imperfecciones. Dice, ¿cómo puede ser que Jesús me cambió el nombre y yo me pongo a mirar y yo sigo siendo Simón? ¿Qué vio Jesús en mí? ¿Qué vio Jesús en vos? Señor, ¿qué viste en mí? Simón dice, yo sigo siendo Simón. Pero Jesús ya lo veía como líder, ya lo veía como una piedra, ya lo veía como firmeza, ya lo veía como vivo para la gloria del Señor. Ahora, entre la distancia de Simón, el pescador, el común, el limitado, y el Pedro que Dios estaba llamando, la distancia era el proceso que tenía que pasar Simón. Ese era el proceso por el cual él tenía que atravesar. ¿Quiénes de los que estamos acá nos gusta pasar procesos? 1, 2. ¿Quién es tan gozoso cuando gracias Señor porque no llego a fin de mes? Gracias Señor porque sé que mi hijo se va a congregar, pero hoy está en cualquier lado. Gracias. No, nadie se pone gozoso así, ¿no? Había un proceso en el cual muchos de nosotros no queremos atravesarlo, pero sí queremos llamarnos Pedro. Sí nos encanta que Dios nos hable, sí nos encanta que Dios suelte una palabra sobre nuestras vidas. Pero el proceso lo queremos dejar de lado. Las limitaciones siempre están en nosotros. Siempre tenemos. ¿Cuándo están las limitaciones? Cuando yo quiero ocupar mis propios recursos. Cuando yo quiero ocupar mis propios talentos. Cuando yo quiero ocupar mis propias fuerzas. Ahí están las limitaciones. Cuando yo empiezo a utilizar los recursos que Dios me da, la fuerza que Dios me da, los talentos que Dios me da, me empiezo a transformar en el Pedro y dejo de ser el Simón. Cuando yo me aprendo a rendir al Padre. Dios no te llama por lo que sos. Dios no nos llama a nosotros por lo que somos. Dios nos está llamando por lo que vamos a hacer cada uno de nosotros. Dios no te está llamando porque sos lindo. Dios te está llamando porque Él ya ve la obra terminada en cada uno de nosotros. Quizás muchos de nosotros hoy podemos tener un Simón dentro nuestro. Una persona humana, una persona que puede estar inseguro, que puede tener emociones, que puede ser emocional, que puede ser impaciente, que puede tener miles de imperfecciones. Pero con todo esto, Dios te sigue mirando. Dios te sigue mirando. Pero por sobre todas las cosas, Dios te llama. Dice, ¿cómo me va a llamar Dios a mí? ¿Se hicieron esa pregunta? ¿Cómo me va a llamar Dios a mí? ¿Cómo te va a llamar Dios a vos? Para estar en la puerta y mostrar tu encanto todos los días cada vez que vienen las personas. ¿Por qué? ¿Por qué me elige a mí? Porque Dios ya te vio la obra terminada. Hoy hablábamos con los pastores y decíamos, ¿saben quiénes son las personas quizás más importantes dentro de la iglesia para una persona que viene por primera vez? El que le abre la puerta. ¿Quién vino una vez por primera vez a la iglesia evangélica y dijo, entré y me senté en la primera fila? Nadie, todos nos sentamos al fondo. Pero cuando el que te recibe en la puerta, como estaba él el día viernes, te da ganas de venir.
te da muchas ganas de venir. Y Dios va a seguir hermoseando tu rostro. Cuando Moisés se encontró con el Padre y estuvo 30 días con el Señor, cuando se bajó, la gente le llamaba la atención el rostro. Cómo deslumbraba de la presencia. A medida que vayas pasando tiempo con Dios, Dios te va a seguir dando gracia. Y la iglesia, las personas que van a venir van a decir, aparte de vengan por los pastores, por la palabra, van a decir, vengan por los que están en la puerta. Dios no nos llama por lo que somos, Dios nos está llamando a cada uno de nosotros por lo que Él ya va a hacer. Ahora, si nosotros tenemos un Simón dentro, lleno de imperfecciones, Dios te mira igual, Dios te llama igual, porque Él ya ve la obra terminada en cada uno de nosotros. Dios te mira, Dios te está mirando. ¿Te animás a decir, Dios me está mirando? ¿Estás seguro? Yo soy fulano, yo soy Gabriel, pero Dios ya me está llamando Pedro. ¿Te animás a que Dios te cambie? ¿Te animás a pensar de esa manera? Jesús te cambia el nombre antes de ser transformado. Hoy te puedes sentir con miles de limitaciones, pero Dios te ve como un punta de lanza, Dios te ve como un líder. Hoy te puedes sentir frágil, pero Dios te ve como una piedra, Dios te ve firme. Hoy te puedes sentir inservible, pero Dios te ve útil, útil. Entre Simón y Pedro hay una gran diferencia, hay una gran distancia, pero ¿saben? En el medio hay una cruz. En el medio hay una cruz. En el medio hay alguien que entregó la vida por vos. En el medio hay alguien que dijo, yo por amor a ustedes entregué mi vida. En el medio de esa distancia hay una cruz. Y el primer proceso que tiene que atravesar Pedro es de caminar sobre el agua. Si nosotros podemos leer o podemos ver en la pantalla, en Mateo 14, del versículo 28 en adelante, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice el Señor. Muchos de nosotros estamos luchando por bendiciones y nos sacamos la mirada de Jesús. Pedro le dice, Señor, si tú eres, manda que yo vaya hacia vos. Y hay que bajarse en medio de una tormenta, en un barco, y caminar sobre el agua. Y Pedro dice que se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Las olas seguían siendo altas, el viento seguía soplando, pero Pedro sacó la mirada del Padre. Muchos de nosotros nos hundimos porque dejamos de mirar al Padre. Nos hundimos porque pensamos que ya tenemos lo que necesitamos. Ya estoy caminando sobre el agua, no necesito más mirar al Padre. Ya me puedo arreglar solo. Hace 2 semanas, hablaba con un hermano y me decía, tengo tal y tal situación. Empezamos a leer un capítulo de la Biblia, a orar, oramos y Dios le abrió un panorama de soluciones que él me llamó al otro día y me dijo, no, yo no puedo creer cómo Dios obró de esta manera. Cómo Dios obró de esta manera, mirá yo estaba totalmente con una ansiedad, no podía dormir, oraban por mí.
Y fíjate lo que me levanto a las 6 de la mañana, leo el capítulo de la Biblia, oro, lo leo de nuevo, oro, lo leo de nuevo, oro. Y Dios responde mis oraciones. Empezó a caminar sobre el agua. Hace 3, 4 días me llama y dice, me está pasando esto y lo otro. ¿Qué estás leyendo en la Biblia? No, nada. ¿Cómo que nada? Hace 2 semanas atrás viste lo que Dios hizo en tu vida. No. Bueno, se me pasó. Se hundió porque dejamos de mirar al Padre. Dejamos de buscar al Padre. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dejamos de mirar. El primer proceso que tuvo que pasar Pedro es volver a mirar al Padre. Pedro se desesperó y dice, Señor, sálvame. ¿Cuántos de nosotros en situaciones que nos estamos ahogando decimos, Señor, sálvame? Sálvame, Señor. Hombre de poca fe. Los discípulos cuando estaban con Jesús y Jesús le decía, Señor, tantas veces tenemos que perdonar, Señor, aumentanos la fe para que podamos perdonar. Y Jesús le dijo, yo no puedo aumentarle la fe, ustedes solamente tienen que obedecer. Yo no le puedo dar un superpoder para que ustedes puedan perdonar. No le puedo aumentar la fe, obedezcan a la palabra. Si obedecen a la palabra, su fe va a ir en aumento. Obedezcan a la palabra. El segundo proceso que Pedro tuvo que atravesar es el hecho de dejarse corregir públicamente. La Biblia dice en Mateos, tengo en otra versión acá, Mateo 16, lo vamos a leer del versículo 23 al 24. Y Pedro, el Señor le dice a Pedro, apártate, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres de tropiezo porque, dice, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Quítate de mí, Satanás. Ahora, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora nosotros podemos ver, si después en su casa ustedes leen todo el capítulo, podemos ver que versículos anteriores, Jesús halaga a Pedro. Porque le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Bienaventurado eres. Pero al ratito Jesús está explicando que Él tiene que morir para que se cumpla el propósito del Padre. Y Pedro salta, un Pedro carnal, y dice, si fuese por mí, yo voy a evitar eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Dice, ¿por qué? Porque eres de tropiezo. Porque no se estaba haciendo la voluntad del Padre, sino su propio deseo. ¿Cuántos de nosotros, a cuántos de nosotros nos cuesta que nos corrijan? Pedro no salió a cambiarse de iglesia. Pedro no se fue a otra iglesia porque el pastor lo miró mal. Pedro no se fue a otra iglesia porque el líder del equipo no lo tuvo en cuenta un fin de semana. Pedro siguió a Jesús. ¿Cuánto nos cuesta a cada uno de nosotros en el proceso dejarnos corregir? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta dejarnos corregir? Llegamos a la casa y los varones le decimos a la esposa, ¿quién se cree que es? A mí me va a venir a decir. Encima del que estaba al lado de él hace 1 año que viene a la iglesia. Yo hace 5 años que estoy en la iglesia. Hace 5 años estoy sentado en el mismo banco.
A mí me va a venir a corregir. Pedro no dijo eso. Pedro no dijo nada de eso. Ni tampoco Pedro salió a sacar chapa cuando dijo al Señor, bienaventurado eres. Dentro del proceso está donde nosotros vamos a recibir muchos halagos, pero no vamos a sacar chapa, donde vamos a ser corregidos y vamos a aceptar las correcciones. Eso es el proceso. Eso es el proceso. El no aceptar eso es actuar en rebeldía. Actuar en rebeldía. Ahora, aunque no te guste, Dios va a mandar siervos que te corrijan. ¿Saben a quiénes no se corrigen? ¿Saben a quiénes no los corrigen? A los que no los tenemos en cuenta. Nosotros vivimos corrigiendo a nuestros hijos porque lo amamos, porque queremos lo mejor para ellos. Por eso lo corregimos. Yo no lo corrijo al vecino, si a mí el vecino no me interesa. A mí me interesan mis hijos. Yo no tengo autoridad para ir a corregir a un vecino. Pero cuando alguien te corrige, es porque te ama. Cuando alguien te corrige, es porque quiere lo mejor para vos. Ahora, el tercer proceso que tuvo que pasar Pedro es de negar a Jesús. Todos conocemos la historia de cuando Pedro niega a Jesús y lo niega por tercera vez. Ahora, cuando Jesús había soltado la palabra y dijo, Pedro, antes que cante el gallo, vos me habrás negado 3 veces. Y Pedro era ese el que se jactaba que él lo podía hacer todo. Y la Biblia dice en Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Alguien negó a Jesús? Bien, 1. Muchos podemos decir, yo no niego a Jesús. Yo no lo niego a Jesús. Pero omitimos hablar de Él. ¿En tu trabajo saben todos que sos cristiano? ¿En tu barrio todos saben que sos cristiano? ¿En tu colegio saben todos que sos cristiano? No. Muchos omitimos hablar del Señor, ¿saben por qué? O porque llevamos otro tipo de vida, o porque no queremos rendir cuentas, o porque no queremos que nos pregunten del Señor. Pero si nos encontramos con otra persona de la iglesia, no hablamos de otra cosa que no sea de Cristo. Te sabes versículos de memoria, te sabes historia, parábolas. Y nos predicamos entre cristianos. Y mi compañero de trabajo, mi compañero de estudio, mi compañero de facultad, está esperando por segundo que yo le hable de Cristo. Pero no. La Biblia dice en Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le cuenta como pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. El que sabe que tiene que hablar de Cristo y no lo hace, le cuenta como pecado. ¿Cuántas veces nosotros negamos a Jesús? Lo condenamos a Pedro, lo utilizamos de mal ejemplo cuando negó 3 veces, pero ¿cuántas veces nosotros lo negamos a Jesús? Pedro dice que cuando lo negó la tercera vez, Pedro dice que cantó el gallo. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro en ese momento? Lloró amargamente
dice la palabra, lloró amargamente. ¿Alguna vez volviste de tu trabajo y te pusiste a llorar amargamente porque no le pudiste predicar a tu amigo de trabajo? No. Pedro dice que lloró amargamente. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. El cuarto proceso y el último, luego de Pedro de haber fallado al Señor, luego de haberlo negado, ¿qué hace Pedro? Vuelve a su vieja vida. Vuelve a ser pescador. ¿Sabe dónde vuelve Pedro? De donde había salido. Se sentía fracasado, se sentía roto, se sentía lo peor porque él le había negado al Padre. En el proceso más duro del Padre, él lo había negado. Y Pedro dijo, yo no sirvo para nada. Yo vuelvo a ser el Simón que era antes. Ahora, como iglesia, ¿se pusieron a pensar cuántos Pedros quedaron en el camino? ¿Se pusieron a pensar? Porque los discípulos tampoco vieron que Pedro se volvió a pescar. Ninguno dijo, vamos a orar por Pedro. Yo me imagino que muchos habrán dicho, y Pedro lo negó a Jesús 3 veces. Es lógico que se vuelva a pescar si él le falló. Y en el momento más crucial, lo estaban asesinando a Jesús. ¿Y Pedro qué hizo? Lo negó. Es lo más lógico, ¿cómo va a volver? Déjalo que se vaya. Déjalo que siga ya solo. ¿Cómo va a volver? ¿Te pusiste a pensar cuántos Pedros hay en tu camino? ¿Cuántos Pedros hay que todavía no pueden volver al propósito de Dios, al llamado de Dios? Y hay un versículo en 2 Corintios 5:18, dice, escuchen esto, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, escuchen esto, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hay un ministerio acá, ¿eh? Está vacante. Necesitamos un equipo para que levantemos un ministerio de reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa reconciliación? Restablecer una relación rota. Ir a buscar a aquel que cayó, aquel que falló, aquel que se rompió, aquel que metió la pata. Ir a buscarlo. Así como nos buscaron a nosotros. Es ir a buscarlo. Ninguno de los discípulos se dio cuenta que Pedro se había vuelto. Ninguno. Pero Jesús, ¿qué hace? Decide ir a buscarlo. Jesús dice, sí, yo voy a ir a buscarlo. En Juan capítulo 21 dice la palabra. ¿Podemos ver? Bien. ¿Qué capo el de multimedia? ¿Quién es? Ah, Tiago. Le veo los dedos nomás allá atrás. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Simón. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón. No lo llama por Pedro, lo llama por Simón. Lo llama, ¿saben por qué? Por su viejo nombre. Dice, mirá lo que vos eras. ¿Saben qué? Ahora sí me acuerdo. El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tus pecados. Dios conoce tus pecados y te llama por tu nombre. El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tus pecados, por tus errores.
Pero Dios conoce tus pecados, tus errores y te llama por tu nombre. Le dice, Simón, ¿me amas más que esto? ¿Sabe lo que le está preguntando Jesús? Le dice, Simón, ¿me amás más que todos los discípulos? Simón, ¿me amás más que tu familia? Simón, ¿me amás más que tu trabajo? Simón, ¿me amás más que tu moto, tu auto? Simón, ¿me amás más que esto? ¿Qué dice? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él le dice, apacienta mis corderos. Apacienta mis corderos. Leemos el que sigue, por favor, el 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no lo compara con nadie. Ya no lo compara a decir, me amas. Solamente está diciendo, me amas. ¿Me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, pastorea mis ovejas. ¿Saben qué? Le está diciendo, los que los siervos van a abrir la puerta para que entren, pastorea a los que van a entrar nuevos. Pastorea a los nuevos. Seguimos. Y le dice por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro dice que se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro se había rendido ante los pies. Pedro le había dicho antes, Señor, aunque todos te abandonen, yo no. Y ahora Pedro se había entristecido porque le había preguntado por tercera vez y le dice, tú sabes que te amo. Pedro se había rendido a los pies de Cristo. Pedro se había arrepentido. Pedro estaba quebrado. Pedro ya no prometía nada. Pedro solamente decía, Señor, tú sabes que te amo. Pero ¿saben qué? Lo bueno de todo esto es que Jesús no vino y le dijo, vos me fallaste. En el mejor momento vos me fallaste. Cuanto más te necesitaba, vos me fallaste. Me negaste cuando me estaban torturando, asesinando. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Leemos el que sigue, por favor. No, era el 17, perdón, ahí ya estábamos. Perdón, mala mía, Tiago. Pedro estaba siendo sincero. ¿Saben qué pasó ahí después de esto? ¿Saben qué pasó de esto? Murió Simón. Murió Simón. Nació Pedro. Ahí muere Simón. Murió el viejo hombre. Nació Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús le dice, apacienta. Jesús le dice, ¿sabe qué? Te perdono, te sano, te restauro y te vuelvo a traer a la obra. ¿Saben qué? Las promesas en Jesús no tienen fecha de vencimiento. Las promesas en Jesús tienen fecha de cumplimiento. Las promesas se cumplen, nunca tienen fecha de vencimiento. Jesús no pone fecha de vencimiento. El llamado siempre está cuando hay un corazón que se quiebra delante del Padre, cuando hay alguien que se arrepiente, cuando hay alguien que habló de más, cuando hay alguien que dijo impulsivamente cosas que después no la pudo cumplir. Jesús no se levantó y vino y te apuntó con el dedo acusador y te dijo, ¿por qué dijiste ahora no lo podés hacer? Jesús viene, sana, restaura. Ahí es cuando muere Simón y nace el Pedro del llamado. Tú eres Simón, hijo de Jonás, y serás llamado Cefa, que significa piedra. Ese era el proceso. Ese era el proceso. Ahí murió Simón y nació Pedro. Ahora ese que había negado a Jesús, predica en Pentecostés y se convierten miles de personas. Ese que había negado a Jesús,
Se va y se planta delante de una iglesia y está una persona imposibilitada para caminar, le extiende su mano y le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Y le pone la mano y la persona que estaba imposibilitada para caminar, ¿qué hace? Se levanta y entra saltando al templo La Hermosa. Ese era Pedro, que fue perseguido, que fue maltratado, que fue marginado. Ese era Pedro, el que murió crucificado, pero firme como una roca. La Biblia dice, la Biblia dice en Mateo 6:18, tú eres Pedro, dice la Biblia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, le dice, y sobre esta roca. ¿Sobre quién edificó una iglesia? Sobre un simple pescador lleno de imperfecciones, lleno de limitaciones, lleno de miedo, impulsivo, que no pudo cumplir nada de lo que le había prometido al Padre. Sobre él edificó una iglesia. Pero fue quien soportó el proceso de Dios. Hay una distancia entre lo que sos y lo que Dios te mandó a hacer. Tenemos una distancia entre lo que sos y lo que Dios te mandó a hacer. Jesús te está llamando hoy por tu futuro, no te llama por tu nombre. Jesús no te pide perfección, Jesús te pide obediencia, disponibilidad. A Jesús no le sirven los perfectos. ¿Te animás a decirle al Señor, cambia mi nombre? ¿Están seguros? ¿Te animás a decirle, Señor, cambiame el nombre? Señor, por favor, cambia mi nombre, Señor. Señor, cambia mi vida. Señor, yo reconozco que hay un Simón en mi vida. Yo reconozco, Señor, que hay un Simón en mi vida. Pero también, Señor, sé que hay un Pedro en tus planes. Que hay un Pedro en tus planes, Señor. ¿Te animás? ¿Te animás a pasar un proceso? ¿Te animás a decirle al Señor, yo deseo, Señor, que me cambies el nombre? Yo deseo, Señor, ser lleno de tu presencia, Señor. Yo deseo ser transformado. Yo deseo pasar por este proceso, Padre Santo. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando las bendiciones? Estamos esperando las promesas de Dios, pero no queremos pasar por el proceso. No queremos pasar por los procesos. Yo sé que dentro tuyo hay un Simón lleno de dudas, lleno de miedos, lleno de limitaciones, lleno de pecados, lleno de frustraciones. Quizás, ¿y saben qué? Me atrevo a decir, lleno de mentiras hacia el Señor. Que Señor voy a hacer esto, que Señor voy a hacer lo otro. Señor, ese Simón es el que muchas veces está dentro nuestro. Pero dentro de los planes de Dios hay un Pedro. Hay un Pedro para tu vida. Hay un Pedro que puede soportar los procesos. Hay un Pedro que es capaz de que se edifique una iglesia sobre él. Todo esto nace porque alguien que conoció a Cristo fue y buscó a su hermano y le dijo, lo que yo tengo, lo que yo conocí, no me lo puedo guardar para mí. Necesito que vos lo conozcas. En tu entorno hay un Pedro. En tu entorno hay un Pedro. En tu familia hay un Pedro. En tu trabajo hay un Pedro. En tus estudios hay un Pedro. Hay muchos Pedros. Solamente también faltan Andrés,
que se animen a llevarlo. Amén. Al que le sea posible. Yo solicito que nos podamos poner en pie un segundo y que podamos orar. Pero también ahí como estás, que vos le puedas decir al Señor: Señor, me da miedo atravesar este proceso. Señor, tengo miedo. Y la Biblia dice que el Señor se hace fuerte en medio de nuestras debilidades. Señor, tengo miedo de atravesar los procesos. Señor, tengo miedo, Señor, de no poder soportar. Señor, tengo miedo de volver a fallarte. Pero el Señor sabe quién sos. El Señor te conoce. El Señor te está mirando. El Señor te está mirando. Y el Señor ya ve la obra terminada en vos. El Señor ya ve la obra terminada en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Santo, despierta a los Pedros, Señor. Señor, que se levanten los Pedros, Señor. En este momento se empiezan a levantar los Pedros, Señor, que se fueron a pescar. Señor, se empiezan a levantar los Pedros, Señor, que decidieron ir a pescar porque sintieron que fracasaron. Sintieron que el hecho de cambiar un nombre, de recibir una promesa de parte de Dios no es para ellos. Aquellos que decidieron y se sintieron que su vida es un fracaso, de que Dios no los mira. Señor, yo quiero bendecir esas vidas, Señor.